Esto es Café, Té, Cafeteando. Bienvenidas. Bienvenidos a este su espacio donde juntos reflexionaremos sobre temas de la vida cotidiana. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Un placer estar compartiendo este espacio en otra ocasión con ustedes. Y pues bueno, en este mes de abril, como les habíamos anunciado por ahí en nuestras redes sociales, vamos a dedicárselo a las infancias, a nuestros niños, a nuestras niñas, porque pues este mes es el mes en el que se les festeja. Entonces, por ahí también pues hemos hablado en otros episodios de salud mental, de lo difícil que es llevar a cabo la maternidad, y por eso les tenemos para este mes en donde festejamos a los peques, les tenemos dos temas referentes a eso. Es las heridas de la infancia y es la crianza respetuosa. Con respecto a esto que comenté anteriormente, que ya tocamos por ahí la salud mental y la maternidad, cómo ejercer la maternidad, cómo se nos hace muy complicado para unas es maravilloso también es la opción. Para todas es maravilloso, pero sí tiene sus colores oscuros a veces. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Para eso hoy tenemos a una invitada que Gladys nos va a hacer el favor de presentar. Así es, amiga, muchísimas gracias por seguirnos acompañando, a todos ustedes también. Y pues hoy tenemos el privilegio muy grande de esta invitada, que es Cristi Castañeda Alonso. Ella es licenciada en Asesoría Psicopedagógica por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es licenciada en Educación Preescolar. Tiene certificaciones internacionales en Disciplina Positiva para la Familia. Recientemente certificada como terapeuta en necesidades educativas. Él está tomando la maestría con necesidades educativas especiales en la Universidad Panamericana. Es CEO Life, creadora de Grupo Zucca, y pues ahora sí que una muestra clara, Cristi, del trabajo positivo personal, una mujer inspiradora para chicos y grandes. Y pues muchísimas gracias, Cristi, por hacernos favor de acompañarnos este día. No, hombre, gracias a ustedes y gracias a todos los que están escuchando. Gracias por crear estos espacios que finalmente son de crecimiento y un vínculo necesario para poder seguir creciendo y seguir sumando a toda la comunidad. Muchas gracias, Cristi. Pues bueno, queremos comenzar ahora sí que con la pregunta obligada, Cristi. Ya por ahí estuvimos investigando algo acerca de lo que es esto de las heridas de la infancia, y pues queremos que nos digas eso. ¿Qué son las heridas de la infancia? Ok, las heridas de la infancia, estaba escuchando, ¿no? Que se está conmemorando el mes del niño y está padrísimo, pero las heridas de la infancia también nos hablan de nuestro niño interior. Eso es bien, bien importante. Nosotros, quiero establecer algo antes de comenzar. Uh-huh. Los papás hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y nuestros papás hicieron lo mismo. Exactamente. Sin embargo, la manera en la cual las heridas de la infancia se crean y se generan son a través de las expectativas, las interpretaciones que nosotros tenemos del mundo. Mucho depende de la personalidad que nosotros tengamos, uh-huh, para poder entonces establecer y reconocer que a mí no me va a afectar lo mismo que le afectó a mi hermana o que le afectó a mi hermano, ¿sí? Entonces no pueden decir o justificar, no, es que esa no es herida de la infancia porque yo también la tendría. No, cada uh-huh, una de nosotras tenemos herida diferente por personalidad, por interpretación, por expectativa, y obviamente es una parte de una perspectiva diferente, sí, que se vive desde el vínculo que se genera, tanto con mamá, con papá o con el adulto cuidador que haya estado en ese momento. Entonces las heridas de la infancia son o parten de algún tema consciente o inconsciente que fue tomado de cierta manera y que no fue trabajado. Estas heridas de la infancia se generan o se pueden generar. Se les llama de la infancia porque finalmente es tan importante la infancia y los primeros años de vida son los más importantes que repercuten en nuestra personalidad. De los 0 a los 6 años, que es parte de una primera infancia, es la parte en la cual vamos a establecer los cimientos de personalidad y los cimientos de los valores que atañen o en un futuro
futuro podremos responsabilizarnos de ellos. Sí. De los 6 a los 12, que es la etapa de la segunda infancia, que la verdad es que actualmente ya es más o menos de los 6 a los 9, Ajá. tristemente, porque Sí. bueno, yo creo que ese es otro tema, pero bueno, pues la preadolescencia empieza ya mucho antes debido a las redes sociales y a todos los estímulos que hay. Entonces esta segunda etapa nos determina qué es lo que el mundo ve en nosotros. Después sigue la adolescencia y en todo este proceso se pueden generar heridas de la infancia. En la adolescencia también, aunque se le llama de la infancia, pero porque en la adolescencia queremos pertenecer y a través de nuestras heridas empezamos a actuar. Entonces se pueden empezar a acrecentar o se puede empezar a desarrollar algo que no teníamos consciente, que estaba en el inconsciente, pero que no teníamos. Entonces estas heridas son las que se van generando a través de las vivencias que tuvimos o no dentro de la infancia. Ok, es bien importante esto que mencionas, fíjate, porque estamos hablando que esas heridas se marcan más en los primeros 6 años de vida. Así es. Y creo que nosotros, en otro episodio también hablábamos del adultocentrismo, que es cuando pues como que no escuchamos mucho a los niños porque creemos que no se dan cuenta, no se dan cuenta, Ajá. ni ellos ni saben, ellos están jugando, pero no, realmente ahora que hemos estado investigando sobre el tema de las heridas de la infancia, me doy cuenta que es la etapa más importante porque esto nos va a definir en la etapa, bueno, ahora me comentas también en la adolescencia y en la etapa adulta. Totalmente. Ajá, entonces, a mí me interesa, por ejemplo, saber cuáles son estas heridas de la infancia y también yo te quiero preguntar si existirá alguien, o sea, o existió algunos papás o mamás muy sanos mentalmente que no hirieron a sus hijos y a sus hijas en la infancia, o todos tenemos estas heridas en la infancia. Ok, desde mi interpretación, estudio, conocimiento y vivencia, yo creo que todos tenemos heridas. Hay heridas que decimos, híjole, me duele un poco, más no me imposibilita mi vida, más no compromete mis vínculos, más no me genera un obstáculo porque sé que fue una herida, pero la cerré, la sané, la trabajé, o en realidad no hubo tan profundo momento, ¿no? Entonces, sí hay papás sanos y yo creo que ahorita buscamos mucho, si somos papás, o sea, somos como mucho más conscientes de, claro que escuchan, claro que sienten, de validarlos, de entenderlos, de comprenderlos. Nos vamos a las polaridades a veces de un autoritarismo que en muchas ocasiones se empleó con nosotros a una permisividad, ¿no? Entonces, estos polos, también esa permisividad es una falta de amor. Sí. O sea, híjole, se escucha como, pero ¿cómo es posible? Pues sí, el no poner límites, el no establecer reglas, el no ayudarle a tomar decisiones de una manera consciente a la toma o a la espera de turno. Entonces, de una u otra manera, sí todos tenemos heridas en la infancia. Ahorita hay mucho más adulto roto. ¿O por qué se dice que hay más adulto roto? Porque somos más conscientes. Justo a eso iba, ¿no? Que precisamente a lo mejor todos estos temas se están dando justamente por esa situación de que nosotros, los adultos que estamos ahorita, estamos como haciendo un poco más conciencia de qué es lo que está pasando alrededor de nuestros chiquitos, ¿no? Así es. Y precisamente es el momento a lo mejor de ir sanando las heridas que nosotros tenemos para evitar que si, en mi caso yo lo veo, ¿no? Si yo ya provoqué una herida en la primera infancia de mi chiquita, pues a lo mejor es tiempo de yo sano la mía y ayudo a que ella sane la que ella ya tenga. Sí, claro. Perdón, porque ahora estás siendo consciente. Quizá en los primeros años de vida no tenías esta información, no eras consciente. Y aquí es donde una vez escuché, no sé dónde, perdónenme, pero escuché una frase que decía, somos víctimas de víctimas. Ajá, entonces tú no fuiste consciente en esa etapa, también yo, de que estábamos, pues no estábamos tan bien mentalmente, de nuestra salud mental, y sin querer causamos esas heridas, porque yo creo que bueno, habrá sus excepciones, pero yo creo que ningún papá ni mamá causamos esas heridas deliberadamente a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ajá. Sí, no, o es falta de conciencia o la salud mental. O sea, hay papás que dices, ¿cómo es posible que haga esto? O sea, realmente hay que indagar un poco más y
seguramente hay una afectación en salud mental considerable para que pueda tener esta falta de emoción o de conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Ahorita se escuchan mucho de mami que dejó a la bebé de 1 año, 10 días, ¿no? Entonces decimos, ¿en qué momento o en qué cabeza? Seguramente hay un trasfondo muy fuerte que sin justificar la acción de esa mamá, pero que hizo tomar esta decisión. O sea, esa herida, hay heridas que no se pueden llegar a sanar tan fácilmente, ¿no? Y me preguntaban de cuáles son las heridas. Aquí traigo mi acordeón de todos modos porque no me quiero equivocar. Que es la herida del abandono. El abandono tanto puede ser como físico como emocional. La herida del rechazo cuando no nos sentimos suficientes o valiosos. La de la humillación, cuando existe comparación, cuando te hacen quedar en vergüenza, cuando es es carrilla. No es carrilla, es humillación, ¿no? Y a veces no aguantan nada, o las bromas, no. O sea, ahorita lo bueno es que ya tiene todo un nombre, ya para todo me dicen, bueno, tú dices que todo es bullying. Pues sí, o sea, si una broma no te causa a ti gracia, no es gracioso, no es broma, ya es un bullying. Tratado de envolver en una carrilla sana para que el mundo no te sorprenda. Entonces, esa es parte de humillación. Traición es el incumplimiento de promesas. Y la injusticia, pues, es esta parte de que todo sea perfecto y es una alta exigencia. Entonces, esas son las 5 heridas de la infancia que podemos generar en nuestros hijos y que podemos nosotros empezar a tener y a sanar. No solo tenemos una herida, o sea, podemos tener matiz, ¿no? Sí, ya está todo. Sin embargo, si hay una, o sea, siempre va a haber una que sea como mucho más profunda y que marque mucho más. Entonces, si yo soy consciente, mamá, papá, de qué herida tengo, es más fácil de, no, yo tengo la herida, no sé, de la humillación. Entonces, no voy a hacerle bromas a mis hijos, o no voy a señalarlos, o no los voy a comparar, ¿no? Esta herida del abandono, pues voy a estar, ahorita ya la paternidad efectiva y afectiva también ya se da muchísimo más, ya no solo papá es proveedor, entonces eso también hace que los vínculos se generen diferentes. Y que esperamos que nuestras futuras generaciones, si tienen herida por su interpretación y porque no porque hicimos algo en contra de, bueno, que sea así, ¿no? O sea, sí, van a tener herida y bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de subsanar esto o tratar de trabajar que no sea una herida muy grande y que sea una herida que ellos puedan llegar a trabajar y no es que no se necesiten los psicólogos, los terapeutas siempre son de mucha ayuda. Sin embargo, también la autoayuda es fundamental e indispensable en este momento. Porque finalmente todo parte de ahí, ¿no, Cristi? De la conciencia de uno mismo. Mientras yo no sea consciente, a lo mejor puede llegar a ser como cualquier adicción, ¿no? Que si yo no soy consciente de que ahí está, pues ahora sí que un pequeño detalle que me está haciendo provocar otros problemas más grandes, pues no se va a poder resolver finalmente nada. Entonces, partiendo de la situación donde yo ya acepté que sí tengo un problema y tengo que remediarlo, pues va a partir de dónde, a qué lugar voy a acudir para empezar a remediar la situación. Exactamente, y es ahí donde si yo ya tomo conciencia, soy ya acreedor de acciones. No es solo bueno, ya sé que tengo la herida esta y entonces pues ya, o sea, acéptame así como ya soy. me aguanto. Así soy. No, o sea, no, ese así soy es totalmente un obstáculo y es parte de una herida. Es parte de una herida de la injusticia y de un perfeccionismo de así soy, así me tienes que aceptar, que querer, ¿no? ¿Cuántas personas no es así de, pues es que así soy yo, sí, y yo también soy de esta manera? No vamos a cambiar la esencia de las personas. O sea, a mí me dicen mucho, es que eres muy sensible. Y yo en un principio decía, ay, no, ya tengo que cambiar esta sensibilidad. No, comprendí que es mi esencia, la abrazo, pero la trabajo, ¿ok? A lo mejor hay cierta sensibilidad que cae en drama, ¿no? Entonces es cuando digo, o sea, revaloro. Pero todo esto es importante saber y reconocer que somos seres perfectibles, no perfectos. Exacto. Y que si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Porque fíjate que me pongo a pensar ahorita en situaciones donde fui testigo como acá de lejitos, ¿no? De una situación donde a una persona, su pareja lo lastimó de una manera bastante fuerte. Ok. Entonces yo le decía, pero es que ¿por qué permites
ante la gente tú ser el malo. Tú aquí fuiste la víctima, ¿y por qué permites tú que ante los demás tú seas el malo? Y me dice, es que yo parto de la situación donde no quiero que mis hijos vean que su mamá fue la que actuó mal. Y me quedé pensando donde dije, pero ¿por qué? ¿A qué grado está lastimado que permite verse como la persona mala siendo la víctima? Esta situación de haber sido tan dañado en su infancia puede llegar a permitir que de todas maneras sigas permitiendo situaciones de adultos. Sí, claro, por supuesto. Y aparte hay un triángulo muy importante que es el de víctima, salvador y perseguidor. ¿Sí? Si no salimos de ese triángulo nos vamos a dañar. En este caso era la víctima, pero esta persona quería ser salvadora. Entonces quería subsanar, tratar de... A veces no podemos, o sea, las cosas sí, a los niños hay que trabajárselas de una manera en la cual no repercute en su autoestima, pero yo les digo muchas veces a las mamis o a los papis de algún adulto cuidador ausente, no podemos crear una expectativa en los hijos de no, es que está trabajando, es que no pudo venir, o sea, justificar acciones del otro adulto cuidador, porque entonces vamos a crear esta herida en donde hay un abandono emocional o hay una injusticia porque no sabemos o hay una traición porque me mintió todo el tiempo y jamás estuvo trabajando pero no quería estar conmigo. O sea, son cosas que tratamos, volvemos a lo mismo, inconscientemente las hacemos, no de manera consciente y con dolo, pero sí generamos cierta irresponsabilidad afectiva hacia nuestros hijos. No les vamos a hablar con cosas que no necesitan saber, pero hay veces que las cosas reales son las que más sanan, porque duelen en el momento, pero no se van haciendo grandes. Una mentira es insostenible y en algún punto va a salir la verdad. Entonces va a ser como, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Y es la herida de la traición la que van a empezar a manejar en un futuro con su pareja, con los amigos, posesivos y desconfiando todo el tiempo porque a lo mejor me va a traicionar o se mensajea con alguien más. Entonces, claro que repercute muchísimo ahora en las decisiones de los adultos. Justamente es lo que yo quiero preguntar. Si nos puedes poner un ejemplo de cómo actúa una persona dependiendo de la herida que está predominando ya en su adultez, pues la herida que tuvo en su infancia y ahora de adulto es la que no le permite tener una relación sana con nadie. O sea, un ejemplo, por ejemplo, una persona que sufrió abandono de niño o niña, ¿cómo actúa? Ahora. Claro que sí. La herida del abandono, obviamente, como su nombre lo habla, es afectivo, y entonces el miedo a la soledad es lo más profundo que tienen. Entonces son personas que no les gusta estar solas y que empiezan a complacer con tal de permanecer con amistades, con parejas que les hacen daño, porque pasan por alto muchas cosas con tal de no volver a sentirse abandonados. Entonces, muchas veces dependen de la persona, pero por otro lado, aunque se escuche como raro, bizarro, hay personas con herida de abandono que prefieren estar solas. Sí. Por miedo a que les vuelvan a hacer. Entonces, o se vuelven dependientes y pues obviamente es una relación ya tóxica porque todo el tiempo están queriendo saber de ti y dónde estás. O se vuelven personas solitarias que prefieren ya no engancharse emocionalmente para no ser lastimados. Y esto también puede suceder inconscientemente, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque yo conozco una persona que creo que actúa de esa manera, pero no lo hace, no es que él diga, me voy a aislar porque no quiero que me lastimen, sino lo hace inconscientemente, porque me parece que hubo por ahí una herida de ese tipo. Entonces, esa es la herida del abandono. Y la herida de la traición. La herida de la traición, obviamente, son mecanismos que se usan y son personas que buscan que sean leales. O sea, pero a tal grado que puede llegar a ser como obsesivo esto de, o sea, solo me perteneces a mí,
porque no me vayas a traicionar. O sea, ¿por qué le hablaste más a esa amiga si tú eres la mía? ¿O por qué saludaste a esa otra persona si tú eres mi pareja, no? Son celos desmedidos los que se tienen cuando hay una traición, porque queda ese hueco, ese espacio, esa sensación de no soy suficiente y entonces tengo que ganarlo, pero con como con fuerza a la persona. Obviamente van del amor al odio. Sí, o sea, te amo demasiado, pero si algo me hiciste, te odio demasiado. No hay como matices. Y tienen obviamente este miedo a la traición y su imaginación es muy vasta. O sea, tienen muchas historias en la cabeza que se empiezan a crear, lo cual es sumamente desgastante, pero en una traición sienten como esta parte de este miedo que todo mundo lo va a traicionar, o que si ya hiciste algo es porque me estás traicionando y no me estás diciendo la verdad. Creen que todo mundo les miente si no actúan como ellos esperan que actúen los demás. Híjole, qué cansado, imagínate. Totalmente. Cansado para quien está actuando así, como para las personas que le rodean. Sí, definitivamente. O sea, porque imagínate todo el tiempo, pues a lo mejor hasta ni siquiera puedes dormir de estar pensando, fabricando esas historias donde sí, te están fíjate, lastimando. por eso qué importante, comentábamos tocar estos temas en este mes, porque como tú bien lo dijiste, bueno, están los niños y las niñas que queremos ya no herirlos de una manera considerable, pero también están nuestros niños que fuimos, que ahorita no nos permiten tener, por ejemplo, relaciones sanas, porque tenemos esas heridas que no supimos pues manejar esas emociones en los primeros años, ¿no? Y aquí hay algo muy preocupante. Finalmente tenemos la información, pero hay justificación en el consultorio luego van mamás o papás de mis papás me pegaron y estoy aquí y estoy bien, ¿no? Esta parte de la negación, esta parte de yo no tengo herida, la herida se sana con un chanclazo, ¿saben? Entonces es sumamente preocupante porque a pesar de que la tienen, no son conscientes que la tienen. Y si son conscientes, es como a mí eso no me va a afectar porque a mí eso no me pasó. Sí, fíjate que a mí me molesta mucho, no sé si a ti te lo comenté, Gladys, que luego nuestras generaciones o generaciones anteriores a las nuestras etiquetan mucho a nuestros adolescentes o jóvenes como la generación de cristal. Es que nosotros éramos generaciones de roca y miren cómo estamos, pues cómo estamos bien jodidos mentalmente. Sí. Y a los jóvenes, los adolescentes que ahora ya manifiestan sus emociones de una manera más libre, entonces ya se les etiqueta como de cristal, con cualquier cosa truenan, con cualquier cosa se destrozan, y pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estas nuevas generaciones están bien y nosotros lo que necesitamos es poner atención, validarles y ver de qué sanar manera, precisamente. ver de qué manera sanamos juntos, ¿no? Pues nos toca ya estar sanando juntos. Yo creo que en unos 30, 40 años ya nada más, ojalá que solamente las personas nuevas estén por ahí teniendo cualquier detallito que se pueda arreglar, pero que ya no seamos, que ya no sean los adultos los que están causando y los que tengamos que sanar también junto con ellos, sino que les ayudemos más bien. Claro, yo creo que estas heridas en algún punto van a evolucionar, siendo ya no solo heridas de la infancia. Si estamos sanando, si nosotros estamos poniendo parte, nuestra generación o nuestros hijos pueden ser que todavía tengan, pero a lo mejor 2, 3 generaciones futuras va a transformarse una herida de la infancia por heridas de la vida. Sí. Yo creo que ya no solo se van a caer en la infancia, porque, o sea, aparte de la infancia se van a sumar todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, toda la parte de comparación. O sea, creo que las heridas van a evolucionar a ser ya heridas de vida que pueden ser que se desarrollen en la infancia o en otra etapa. Totalmente. Pero yo creo que es como cuando eres niño y te caes de la bicicleta y te raspas. Yo creo que aquí las tres alguna cicatriz tenemos de esa época, ¿no? Entonces me imagino que una herida emocional es parecida, y quiero pensar que en los tiempos de los que tú estás hablando ya haya suficientes herramientas como para
poder salir más rápido, ¿no? Sí, No definitivamente. Sí, porque definitivamente a nosotros nos está costando más porque son heridas que están más abajo. Entonces, si ya están tan abajo, pues tenemos que escarbarle todavía más para lograr saber cuáles son, cómo la voy a trabajar y cómo no la voy a pasar. No, y reconocerlo, porque nosotros somos de una generación que también vimos a nuestros papás que pues no, tú eres el adulto y tú estás bien. Sí. O sea, tú no, nada está mal contigo. Y entonces nos cuesta trabajo reconocer que no estamos tan bien y que necesitamos muchas veces ayuda o que tenemos que hacer un cambio. Claro, definitivamente, así es. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En la traición. En la traición y el rechazo. Ajá. La herida de la humillación. Esta obviamente es, bueno, pues cuando sientes que haces grandes cosas, pero haces grandes cosas como por llamar la atención, por obtener atención de los demás y necesitas que todo el tiempo te estén diciendo qué bien lo haces, estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque te humillaron, porque obviamente sentiste cómo fue esta parte degradada de lo que tú hiciste o tratabas de complacer, te sientes avergonzado constantemente, te criticas mucho, o hay una autocrítica tanto a tu cuerpo. El sexo es un tabú también en estas personas porque se sienten humilladas ante lo mismo y bueno, pues tienen hábitos como comer en exceso o no comer, fumar, aguantarse mucho de cuando hay un dolor, porque no quieren verse vulnerables. Esa es la palabra clave. Cuando hay una herida de humillación, no se quieren ver vulnerables ante los demás porque suficientes heridas ya traen o suficiente humillación tuvieron como para mostrarse a los demás. Entonces se autolesionan, consciente o inconscientemente, obviamente, pero para sanar una herida emocional y a veces es que se le llama como estas heridas del hambre, ¿no? En donde a veces se subsana con algo orofacial o con esta parte oral que no se logró sanar. Que es parte de la humillación. La injusticia, Cristi. La injusticia, bueno, pues son personas que se olvidan de sí para atender las necesidades de los demás. Entonces, como ellos sintieron como injusticia de no es justo que me traten de esta manera, entonces ellos van a luchar porque todo sea justo, ¿sí? Y estoy bien, o sea, estoy de acuerdo pero se olvidan de los demás, no saben poner límites, los demás siempre van a estar primero. Su mayor miedo es la libertad y el descontrol, porque no van a saber hacia dónde irse, y esta injusticia, siempre tienen que estar luchando por algo, ¿no? Algo siempre tiene que tener justicia para que ellos sentirse satisfechos. Entonces, si yo estoy haciendo esto, no es suficiente, jamás va a ser suficiente para ellos. Viven obviamente con una necesidad de siempre cuidar a los demás y también de que los demás los necesiten. O sea, sí es importante que los demás los necesiten para ellos sentirse que están luchando por una causa. Entonces también es súper cansado porque todo el tiempo es estar luchando contra algo que no existe. Sí, y aparte es estar siempre al pendiente de los demás. ¿Y cuándo vas a estar al pendiente de ti, no? Imagínate cuando te das cuenta ya de adulto de esto. Ay, no sé, siento como si perdieras tu identidad, así como totalmente. No te encuentras, no sabes quién eres. Híjole, no, pues está muy triste. Sí, y es que fíjate que me llama mucho la atención esto que comentas, que sí, obviamente tenemos una que es la que pues, nos marca como un poquito más y que a lo mejor es la que es más fácil de identificar por nosotros. Sin embargo, sí es un trabajo de ponerte a ahondar un poquito más abajo y ver cuáles son las otras que también puedo tener, porque aquí vendría la situación de cómo evitar yo transmitir esas heridas que yo tengo. Bueno, en este caso, yo que soy mamá, pues obviamente transmitirla a mis hijas. Claro. Porque sería como el tiempo perfecto de ponerme a trabajar y evitar seguir pasando esto que después obviamente ellas lo van a pasar más adelante. Y que van a tener que vivir y van a tener que enfrentar nuevas cosas. Pero si yo ya estoy dotada de herramientas, los hijos a cierta edad
van a actuar conforme los adultos las herramientas que les damos. Sí. Por eso dicen, ¿por qué es diferente con mamá y con papá? Primero porque son diferentes personas y luego porque se les dan diferentes cosas. A veces me hablan de niños que no, o sea, cuando yo les platico es así, así, me estás hablando de otro niño. Y yo, bueno, es que son las herramientas que yo como adulto le estoy dando a ese niño. Ajá. ¿Qué herramientas le estás dando tú? Ajá. Entonces, esa parte de saber, bueno, ok, tengo un poco de herida de humillación, pero también tengo de rechazo. O sea, saber cuál es más, pero rascarle un poco más. Hay un test muy interesante, está muy fácil, incluso hasta en la propia red es como si contestáramos un test muy sencillo, pero ahí te das cuenta, al menos vislumbras, no es que ese les vaya a curar ni mucho menos, pero vislumbras un poco tomas conciencia de, ok, tengo esta herida. Si ya sé lo que tengo, entonces ya la voy a trabajar. O voy a ir con un experto a que me ayude a trabajarla. No es de, bueno, pues así la tengo. Exactamente, ¿no? Porque podríamos dejarlo hasta ahí. Claro. Sí, ya sé cuál Ya tengo. me di cuenta. Pues sí, pero ¿y luego? Ajá. ¿Qué es lo que sigue? O hay quienes de plano no, yo estoy bien. No, al contrario, eso me hizo bien fuerte. Ajá. Soy lo sí. que soy porque así me trataron y porque, híjole. Y lo agradezco. Y lo agradezco. Ajá, sí. Pero sabes que lo más lamentable es que dices, bueno, pues ya, si él ella no lo quiere reconocer, pero luego ves cómo están tratando a sus hijos y a sus hijas y, ay, no, sí está. Sí, es doloroso. Es muy doloroso. Sí. O fíjate que, por ejemplo, estoy pensando, porque sí he llegado a presenciar algunas situaciones donde, por ejemplo, yo como mamá puedo llegar a permitir pues que el niño a lo mejor ya se sobrepasó en los límites, ¿no? De que ya permito que el niño me esté gritando, ya permito que se porte mal conmigo, permito hasta que me golpee. Y me salta mucho porque digo, pues uno puede pensar, ay, pues un manoteo de un niño, ¿qué tiene? Pero no, ¿qué hay detrás de ese manoteo que dio el niño? Claro, a lo mejor esta herida de abandono en donde no quiero que me deje de querer mi hijo. Ajá. Porque creemos que también nos pueden dejar de querer. Y entonces, no quiero que me deje de querer. O no quiero que me rechace y que solo quiere estar con su papá. O sea, que son cosas como, ay, no, yo estoy bien. Pero todos esos pensamientos, o sea, el cuento que tú te cuentas, valga la redundancia, dentro de esa conversación interna que tienes, es lo que va a determinar. Solo hace falta que te escuches. Ajá. Pero no nos gusta escucharnos. Sí. Todo el tiempo necesitamos estar hablando, viendo, conectados no con nuestro mundo interior, sino con el mundo exterior. Sí. Y entonces esa parte yo creo que todos nos empezamos a conocer cuando nos empezamos a escuchar. Sí. Pero nos da miedo. Híjole, eso es bien importante porque creo que esto justo que acabas de mencionar es lo que va a repercutir en 20, 30 años, como decías, porque tenemos muchos distractores y no nos escuchamos. Por ejemplo, si no tienes, se va el internet y empiezas, ¿no? Y entonces ya buscas mejor con qué te distraes y no te escuchas. Por eso muchas veces detectamos enfermedades ya cuando están en una etapa muy avanzada. O ya ves un problema donde no lo estabas viendo ya cuando ya está casi sin poder resolverse, porque no estamos ni mirando hacia adentro de nosotros, ni mirando lo importante, porque nos estamos distrayendo con muchas cosas. Eso sí, así es. Sí es un poquito preocupante qué vaya a pasar en el futuro con nuestra manera de convivir o de vivir en estos tiempos. Y nosotros que fuimos esta generación donde dimos el brinco de jugar de convivir con los otros seres humanos a simplemente con el puro aparato. Totalmente. Ahora yo veo, por ejemplo, lo que te comentaba, que afortunadamente en la colonia donde tienen su casa, gracias, pues no hay niños. Entonces, pues yo digo, mis niñas con quién salen a jugar. Ellas definitivamente, pues la colonia es una colonia de gente mayor, entonces pues no hay vecinitos, ellas no tienen. Y aparte también no es como antes, que estaba más tranquilo, que no había tanta violencia. Ay, claro. Tanto coche, simplemente, que o sea, no puedes salir a jugar porque pasan los coches a velocidades que pues ni te imaginas, porque es una colonia pues residencial, ¿no? Ajá. Entonces, sí es preocupante que si nosotros pasamos de no depender de este aparato, pues para ellos que ya nacieron con él en la mano. Sí, claro. Sí. Cristi, algo bien importante, por ejemplo, se dice que las heridas de la infancia son causadas por las personas que significan para nosotros algo, nuestros papás, nuestras mamás, nuestro cuidador, pero por ejemplo, los maestros pueden causarles heridas de la infancia a los... Claro, porque son adultos cuidadores.
y pasan ok. mucho tiempo con los niños. Entonces es un adulto cuidador. Cualquier adulto cuidador, no solo que tenga que ver dentro del ámbito familiar, sino que impacte dentro de la educación del niño o la niña. Entonces, claro, o sea, tíos, abuelos, la persona que cuida, o sea, hay chiquitines que los cuida la niñera, también es un adulto cuidador que va a impactar y repercutir. O sea, todas mis ideas como adulto, no, a mí no me gusta eso, y cuántas veces, no, a mí tampoco, ¿no? Los niños siguen ciertas conductas sencillas de, mira, así lo hiciste y así lo voy a hacer. Sí. Entonces, más que palabras, también las heridas se generan a través de conductas. No me vio igual, no me generó. O sea, hay cosas que uno puede recordar, como yo cumplo años en agosto, siempre, pues sí, toda la vida, ¿verdad? Entonces yo cumplo años en agosto y jamás me tocó que me festejaran cumpleaños en la escuela. Yo me acuerdo mucho en tercero de primaria que una maestra daba unas coronitas, pero hermosas, o sea, no, preciosas. ¿Y qué dijiste? No, y yo, maestra, yo cumplo en agosto. No, te la voy a dar antes. Jamás me la dio. Y entonces yo así de... No es que sea una herida, pero sí se acuerda uno, o sea, de ciertos impactos. O maestra, una que me rayó el libro con pluma porque mi goma ensució la hoja. Entonces, no, esto no se hace. Entonces, claro que ahí sí me impacté y yo ya no quería ni hablar con la maestra. Sí. Entonces, el adulto cuidador, y yo creo que cada una de nosotras tenemos esa maestra que o nos marcó positivo o nos marcó de una manera de... Yo decía, yo jamás voy a ser como esa maestra, porque fue un impacto negativo que en cierto momento ya se trabajó y todo, pero yo ya no quería hablar con los maestros. Decía, no, mejor no me arrimo, mejor no. ¿Por qué? Porque ese es el impacto que un adulto, y como adultos, bueno, pues tenemos como niños que respetarlos, o era lo que se decía, ¿no? Sí. Y sobre todo, yo creo que este pensamiento que ya no está evolucionado para mí, en donde ya no le podíamos decir nada a los adultos. Cuando nosotros éramos niños. Y ahorita los niños sí nos dicen. Sí. Entonces yo les digo a los niños, díganle a sus papás que no se pega, o díganle a sus papás que no les griten. O sea, ustedes entienden y escuchan. O sea, esta parte en donde sí hay que hacerlos que también puedan hablar, porque eso va a evitar muchas heridas. Sí. Pero todos nos quedábamos callados, ¿no? Y bueno, es que a mí con los ojos me educaban, me decían, ¿no? Y yo, sí, pero esos ojos que te echaban tus papás no era como, me está diciendo que por favor me porte bien, que me ama con su corazón. Pues claro que no, era miedo. Y entonces te ibas a sentar con un pavor de que ya sabías que llegando a casa algo iba a suceder. Entonces, que los niños lo digan, claro que va a generar que las heridas no se queden, no se guarden, porque uno empezaba a pensar de no soy suficiente, no les importan mis sentimientos, todo el tiempo me están regañando, todo lo hago mal, y eso es lo que genera una herida. Cuando lo puedes hablar, fluye, ¿no? Y cuando no, eso es lo que más hace mella dentro de nuestra salud emocional. Y es que fíjate que hasta es muy curioso, porque yo me fijo ahora que a mí me dicen, oye, es que no, lo que no les gusta, ¿no? Y es así de... ¿Y ahora qué hago? Porque no aprendimos cómo actuar en esa situación. Entonces, si bien es claro que nosotros aprendimos a ser papás y mamás de lo que nosotros aprendimos de los nuestros, estas actitudes de que están preguntando y de que nos están corrigiendo los niños a nosotros mismos, sí es de... ¿Cómo le hago? O de que dicen lo que quieren con una determinación. Imagínate que nosotros en nuestros tiempos lo hiciéramos. No. Entonces, sí es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer las familias, y muy conscientes. Muy conscientes. Y estar abiertos, pues, a que estamos evolucionando, y que la educación, qué bueno que ya no es la misma, y que nuestros papás tuvieron sus heridas y nuestros abuelos sus heridas, pero si todo evoluciona, claro, hay pros y contras de toda esta evolución. Sí. Pero bueno, si tomamos esta parte positiva y la hacemos nuestra, podemos empezar a sanar heridas y podemos empezar a disminuir las de nuestros hijos, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Sí, porque aparte, ¿sabes qué? Pesa mucho ver a los niños que están mal. Sí. Digo, yo me pongo a ver y analizar el proceso. Bueno, tú que sabes tan cerquita que has estado de mí para llevar el proceso de mi Vale, y verla cómo pues hasta sufría. Yo me pongo a analizar y digo, qué mala fui. Y como les digo, aquí no es juicio. No. Hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. Exactamente. Sí te sientes, hasta cierto punto culpable, pero sí, el otro día me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando me gritaste en moda telas?
Y yo, hijo, claro que no me voy a acordar, mamá, es que tú. Entonces dije, anótalo para la terapia. En el futuro, anótalo. O sea, pero dije, qué bueno que que piense en Modatelas, me gritaste un día, seguramente mis prisas, porque mi prisa jamás va a ser la prisa de mis hijos. Sí. Pero se acuerda de eso, no se acuerda que lo encerré o que le pegué, porque jamás sucedió. Entonces digo, ay, un grito como quiera, pero lo trae. Sí. Ya es una heridita que él trae, ¿no? Pero sí han sido, en lo personal para mí sí ha sido pautas que me han partido de decir, es que yo no la quiero ver así. Si yo no la quiero ver así, yo tengo que empezar a trabajar para ver dónde estuvo mi error, dónde está y cómo enmendarlo, y que ya no vuelva a suceder. Totalmente. Y eso es parte de la misma conciencia, porque ahora estamos tratando de validarlos, cosa que con nosotros nunca hicieron. Exactamente. Sí. Ajá, entonces ya estamos conectando con ellos y con ellas de una manera diferente, más sana. Totalmente. Sí. Pues bien interesante este tema. A mí me interesaba mucho tocarlo, y más en este mes, porque a las personas les está llamando mucha la atención, y eso me da mucho gusto, Cristi. Sí. La salud mental. Ay, sí, es maravillosa que se estén ya creando incluso ciertos hasta rituales como, ok, me voy a dar mi tiempo, me voy a dar mi momento, bueno, 5 minutos, bueno, la meditación, bueno, la respiración, bueno, la lectura, bueno, los podcasts. Ajá, o sea, todo eso es maravilloso, porque es como cuando me enseñaron a mí en un curso primeros auxilios. Me dijeron, ¿ya lo sabes? Ya tienes la responsabilidad de hacer algo con eso. Y yo, ay, no, Sí. ¿Qué responsabilidad? Bueno, pues la información, si tú ya la escuchaste, o sea, ya tienes la responsabilidad de hacer algo con esa información. Sí. Entonces, somos responsables de lo que escuchamos, de lo que comemos, tanto de mente como de oído, como de todo, de quienes nos rodeamos. Ya podemos tomar decisiones, y está en nosotros que nuestra salud mental esté bien, porque yo creo que si nosotros estamos bien, los de nuestro alrededor van a estar mejor. Sí. O sea, siempre es esta parte, que sume. Nos equivocamos, claro, somos seres humanos y vamos a cometer errores, y no es como, híjole, no, ya no es buena persona, entre comillas, porque se equivocó. No, claro que no. Somos seres que estamos buscando ser nuestra mejor versión, aunque se escuche como un cliché, pero sí creo que podemos diario hacer algo más por crecer nosotros mismos y empezar a trabajar. A veces, si no somos conscientes de la herida, pero si tú estás interesado en trabajar la salud mental, seguramente esas heridas empezarán a trabajar solas. Sí. Y yo creo que es también de personas valientes, porque yo recuerdo que Gladys me mandaba así a terapia. Y yo, no, sí voy a ir, pero no quería. Puras largas. O sea, yo sabía que al irme a terapia me iban a obligar a enfrentarme con todo eso, con lo que yo no he querido ver durante mucho tiempo. Claro. Entonces sí es difícil, y sí es una decisión. Se ocupa valor. Sí, totalmente. Se ocupa valor, exactamente. Cristi, ya para ir concluyendo, yo quiero preguntarte sobre las adolescencias. ¿Tú consideras que todos los adolescentes en esa etapa, pues en la pre y adolescencia, necesitan acompañamiento de profesionales para poder sanar esas heridas, y que sea como un parteaguas para que de ahí en adelante tengan las herramientas para poder enfrentar de una manera mejor la vida? No todos, la mayoría sí, la mayoría, pero no todos. ¿Por qué? Porque si existe, no los papás, aunque los papás querramos ser ese adulto, no se puede. Pero si el adolescente tiene un tutor, tiene un maestro en el que confía, tiene alguien mayor que lo guíe, tiene un tío, si tiene un adulto cuidador que no sea mamá y papá, en quien confía, incluso a veces los abuelos son los confidentes, entonces puede tener una visión diferente y poder seguir trabajando en lo que se está equivocando. ¿Por qué? Porque los hijos no entendemos lo que los papás nuestros nos dicen, porque decimos, ay no, o sea, estás anticuado, solo no me entiendes, o sea, se sienten tan incomprendidos con nosotros, pero cuando alguien fuera de ese círculo nuclear te lo dice, te lo expresa, lo toman como mucho más consciente. El otro día fue un adolescente y estaba así como, le digo, ¿tú querías venir? Me da igual estar aquí. Entonces yo ya sé las personalidades de los adolescentes y le comenté acerca de una situación súper embarazosa que vivieron unas chicas en un evento. Entonces le dije,
¿qué opinas tú? Y ya, o sea, platicamos de eso y después su mamá me dice, bueno, mi hijo salió impactado que porque tú te sabes de todas a todas, ¿no? Entonces dije, bueno, al menos conecté, ¿no? Y yo creo que si hay algún adulto que conecte con el adolescente, no necesariamente necesita un acompañamiento terapéutico, pero sí, o sea, sí es lo más recomendable. O sea, sí necesita una atención especial de alguien de confianza. Exactamente, sí. Okay. Y fíjate que la importancia de que ellos sepan que está la necesidad de que sí necesitan el acompañamiento. Porque a mí me resulta muy relevante ver que Vale va entrando a preadolescencia y el otro día sí me dijo así descaradamente, es que sabes que sí siento algo, pero tú no me puedes ayudar. Ok, me encanta. Yo necesito que tú me ayudes a que alguien me ayude. Ok, perfecto. Vamos a buscar quien te ayude. Con eso, o sea, yo creo que hay muchos adolescentes reacios a recibir ayuda. Sí. Y la verdad es que desde, al menos mi postura y sé de varias, no se puede trabajar así. O sea, es súper difícil trabajar con un adolescente que no quiere. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo experiencia, hay adolescentes que también me terminan dando la vuelta y me dicen lo que yo quiero escuchar. Exacto. Ya ahondando, pero hay adolescentes que no vuelven o que retan o que es parte de su adolescencia, pero si no estás abierto a algo, es difícil que el acompañamiento, al menos del ámbito en que yo trabajo, sea efectivo. Habrá psicólogos que trabajen de otra manera y que puedan acompañarlos, pero sí hay que buscar el terapeuta, el psicólogo adecuado para este acompañamiento súper puntual. Yo ya me sentí del otro lado, yo sí dije, ay, ya. Sí, ya me dijo. Sí, totalmente. Sí, para mí ya fue un peso, pues ahora sí que menos. Sí, muy positivo. Definitivamente sí, no, pues sí, me ocupo ayuda, pero tú no puedes. Claro. Perfecto, vamos a buscar quien sí pueda. Totalmente. Entonces, para mí eso ya fue un descanso muy grande, que yo ya sé que a la persona que yo encuentre, que la apoye a ella, ya nada más va a ser relación con la persona para que me esté guiando a mí. Ahora cómo voy a ir yo apoyándola a ella también. Exactamente, porque pues nadie nace sabiendo ser papás. Claro. Sí. Y antes de terminar, me gustaría decir una frase que me gustó mucho, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, que dice: la sanación no significa que el daño nunca existió, sino que aquello que nos dañó no controlará más nuestras vidas. Entonces no es el, bueno, ya pasó, ya ahí lo dejo, no. Ahí va a estar si no lo trabajamos, pero no va a determinar nuestro futuro. Sí. Es lo más importante. Muy bien. Amiga, ¿alguna conclusión que tú quieras dar? Pues nada más decirles a quienes nos escuchan que ojalá que este episodio les haya gustado, que puedan reconocer alguna de las heridas que ustedes tienen, si las tienen todas o si tienen a la que predomine. Y que les hago la invitación a que busquen a algún profesional que les ayude a sanarlas para que mejoren sus relaciones y para que quienes estamos maternando, paternando, pues en un futuro tengamos hijos sanos. Yo creo que a todos nos interesa que nuestros hijos y nuestras hijas, cuando sean adultos, siempre decimos, yo lo que quiero es que mi hija o mi hijo sea independiente, que se valga por sí mismo. Siempre estamos preocupados por darles una carrera, porque aprendan un oficio y todo, pero creo que también no tenemos que perder de vista su salud mental. Si cuidamos que ellos emocionalmente estén bien, yo creo que en su etapa adulta, ahí sí vamos a tener personas sanas mentalmente y que van a poder ser independientes, porque si estás sano mentalmente, puedes hacer cualquier cosa. Sí. Yo quiero concluir, pues, pidiéndoles que hagamos conciencia de que el buscar ayuda de este tipo no nos va a quitar ser más mujeres o ser más hombres. Definitivamente es simplemente empezar a preocuparnos por nuestra salud mental, y por consecuencia esto nos va a traer una mejor relación con todas las personas que están a nuestro alrededor, y especialmente a quienes dependen de nosotros, ya sean nuestros hijos, a lo mejor amigos, hermanos, hermanas, papás también pueden llegar a salir adelante de, pues a lo mejor de cuestiones que ni siquiera ellos se habían dado cuenta que tenían por ahí. Entonces, por ahí alguien nos dijo que empezar a preocuparnos, pero ocuparnos de nuestros propios problemas, va a hacer que todo nuestro círculo cambie y mejore. Entonces, esa sería mi invitación, que nos quitemos esos tabúes tan peligrosos que están alrededor de nosotros, y que si necesitamos ayuda la busquemos, y nos va a ayudar indudablemente
a que podamos dar un paso más allá de lo que ya estamos viviendo y nuestro entorno mejore. Totalmente. ¿Algo que tú quieras expresar para cerrar, Cristi? Pues yo creo que lo más importante es que seamos ese cambio que nosotros queremos ver en el mundo. Es lo más importante. Entonces, empezar por nosotros y así, pues poco a poco vamos a ir sembrando esas semillitas de crecimiento. Definitivamente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Hasta Cristi. luego y hasta la próxima. Ay, 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 ay. Sí. Sí. Ni pude respirar al final. Es que luego, ay, ya le volví, pero... Gracias por acompañarnos y recuerden que esto fue nuestra opinión. Pueden estar de acuerdo o no y eso nos encanta, que mientras nos escuchan, construyan o refuercen su propio punto de vista. Hasta la próxima.